Vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor amado, te damos gracias por todos aquellos que están aquí y los que están conectados, Señor, en su espíritu y en las redes, Señor, para analizar, estudiar y descubrir tu palabra, Señor, del precioso libro, la preciosa epístola de los Romanos. Poderosa e instructiva, doctrinal, Señor, y fundamental, Señor, para que nosotros no nos desviemos ni perdamos la brújula y conozcamos exactamente lo que es tu evangelio, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues uno de los principios más elementales de la justicia, ¿cuál crees que sea? Condenar a los culpables o absolver o justificar a los inocentes, ¿no? Ahorita el país, estamos en mayo, 7 de mayo del 2024, está juzgando a un expresidente, ¿no? ¿Y cuál es la función elemental de la justicia? ¿Qué se espera de la justicia americana? Que no vayan a eximir al culpable ni vayan a condenar a un inocente, ¿verdad? Sino que se haga justicia. Ese es el principio elemental de la justicia. En eso se basa la justicia, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes este hermoso versículo. Es Proverbios 17:15. Mira lo que dice la palabra. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¡Wow! ¿Te fijaste? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Así que ojalá este versículo estuviera en todos los tribunales, ¿no? De Estados Unidos y de nuestros países, ¿verdad? Aquí la palabra justifica es una palabra que en el original es el vocabulario de un tribunal. Está hablando de un juez, está hablando de un juicio, y es abominación, ¿verdad? Un juez injusto que culpe a un inocente o libere, absuelva, justifique a un culpable. Pero con este versículo pues tenemos un problema, porque ¿qué creen? En la Biblia dice que Dios justifica al impío. A ver, vamos ahí, ¿no? Dice uno, wow, sí, Dios justifica al impío. En Romanos 4:5 dice, pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Dios. Entonces la pregunta está en el aire. ¿Cómo es eso posible? Si para Dios es una abominación justificar al que justifica al impío y absuelve al inocente, ¿cómo es posible que Dios justifique al culpable, al pecador? Bueno, ese es el dilema del cual hemos venido hablando durante todas estas reuniones de los primeros capítulos 1, 2 y 3, ¿verdad? Y este dilema pues fue resuelto por nuestro Dios en la persona del Señor Jesucristo. No se distraigan con la lectura del capítulo, ahorita todavía no empezamos. Acuérdense qué es lo que sucedió, que Dios mismo proveyó la justicia y Él dejó caer todo su juicio sobre alguien que tomó nuestro lugar. La obra de Jesucristo, su muerte, su resurrección, su vida entera, satisfizo completamente la justicia de Dios. Todo lo que le sucedió a Cristo, que fue horrible, que fue injusto, que fue exagerado, pues precisamente fue lo que satisfizo completamente la justicia de Dios, no solamente para los que vivían en esa época, sino para los que vivieron antes y los que vivimos después de Cristo Jesús. Nosotros vemos la cruz de aquí para atrás, ¿verdad? Pero a los otros les tocó ver la cruz adelante, ¿verdad? Los profetas vieron adelante lo que iba a pasar. Nosotros estamos viéndolo ya
atrás. Así que Dios nos otorga esa justicia de Jesucristo, esa justicia ganada, pagada con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, si ejercemos nuestra fe en Jesucristo. Acuérdense lo que vimos la semana pasada, en Romanos 3:21, ¿verdad? Romanos 3:21, dice así: pero ahora, aparte de la ley de Dios, ha sido manifestada, confirmada por la ley de los profetas, la justicia de Dios ha sido manifestada. Voy a repetir otra vez. Pero ahora, aparte de la ley, leímos la semana pasada, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿Cuál justicia? Versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia es por medio de la fe en Jesucristo y es para todos los que creen. No hay ninguna excepción. Todo el que cree es justificado y no es por obras. Y termina diciendo, porque no hay ninguna distinción, ¿verdad? Dios no tiene ninguna distinción. No es solamente para los judíos, sino para todo aquel que cree. Así que solo es por fe. Y este es el tema que hoy vamos a tratar ya más extendido en el capítulo 4. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos los argumentos, ¿verdad? Pero resumidos, las respuestas cortas, ¿verdad? Resumidos, ¿verdad? Hoy vamos a ver todo un capítulo donde Pablo vuelve a retomar el tema, pero ahora lo expande, ¿verdad? Ahora lo desarrolla de una manera increíble. Y Pablo usa el ejemplo del primer hombre que la Biblia dice que fue justificado por la fe. ¿Quién fue? Abraham. O sea que hay tres aspectos de la justificación que el hermano Pablo resalta en este pasaje usando el ejemplo de Abraham. Y vamos al primer aspecto. Si estás apuntando, número 1, 3 aspectos. Dios justifica al impío por medio de la fe sola, sin la participación de nuestras obras. Dios justifica al impío por medio de la fe sola, de la fe solamente, fe sola, sin necesidad de nada más, sin la participación de nuestras obras, sin que nos den méritos nuestras obras. Vamos a leer los versículos 1 al 3 del capítulo. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? O se entiende según nuestros antepasados, así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de ser justos ante Dios? O como le dice la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Es lo que significa según la carne, ¿verdad? Según nuestra ascendencia. Aguas porque muchas veces se usa la carne en otros sentidos, ¿no? No es carnalmente, sino según nuestra ascendencia. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según su humanidad, ¿verdad? Según la ascendencia. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. No tiene por qué jactarse con Dios. Él puede jactarse con alguien más, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. En todos estos capítulos Pablo está lidiando, hermano, recuerda, con los judíos que pensaban que tenían todos sus problemas resueltos con la justicia de Dios por el mero hecho de ser judíos. Como Dios los escogió como pueblo, Dios les dio la ley, los circuncidó, les dio sus pactos, pues ya la hice. Yo nada más necesito nacer judío, ya la hice. Como la gente todavía sigue pensando que si trae a un niño nacer aquí y es ciudadano, pues ya la hizo, ¿verdad? Y ahorita estamos viendo que no es así de fácil, ¿verdad? No es así de fácil, ¿verdad? Así que aquí Pablo derriba esos argumentos, esa manera de pensar, usando el ejemplo de precisamente del padre Abraham, que por cierto, Abraham es, y en esa época era sumamente
reverenciado. Por eso comienza con el versículo 1 diciendo que Abraham no tiene nada de qué jactarse. Pausa. Estando leyendo, encontré que en la época de Jesús, en la época donde se escribió después esto, había ciertos rabinos que exaltaban a Abraham de una manera tremenda. Está escrito en sus escritos que Abraham nunca pecó, que Abraham era justo completamente, que no ha habido un hombre más justo en la tierra que Abraham. O sea, casi lo hacen como Jesucristo, ¿no? Casi como Cristo Jesús, ¿no? Entonces, aprovechando Pablo esta situación y esta exageración de reverencia que hay para Abraham, pues usa precisamente a Abraham, que por cierto, escrito está que no fue intachable, que también cometió sus errores, que también la regó, ¿verdad? Pero sí es impecable su fe, ¿verdad? Y cómo se fortalece. Vamos a ver al rato que no todo el tiempo tuvo toda la fe, siempre, ¿no? Hubo momentos de duda, pero pudo superarlo. Muy bien. Así que Pablo echa abajo los argumentos usando a Abraham. El versículo 1 dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la fe, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tiene de qué jactarse, pero no delante de Dios. Ya vimos la semana pasada que la jactancia está excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. No tenemos nada de qué gloriarnos. Recuerda, la fe no es una obra. La fe es la única cosa que hacemos que no se cuenta como obra. Es el único acto que no se cuenta como obra. Porque lo único que estamos haciendo es estirar la mano. Es como aquel indigente que está en la calle y está estirando la mano y pasa a alguien y saca un dinero y se lo da en su mano. Él tuvo la fe de levantar su mano, pero no tiene ningún mérito. Él no ha trabajado ni un milímetro, no ha sudado una sola gota de sudor por esos dólares que le estás dando o por ese regalo que estás dando. Tú se lo quieres dar porque se te da la gana y él simplemente te cree y lo recibe, ¿verdad? Entonces, por eso comienza con este versículo. No tiene nada de qué jactarse. Y ahora, lo que me encanta del versículo 3 es que Pablo dice, porque ¿qué dice la Escritura? No dice, ¿qué dicen los rabinos? No dice, ¿qué dice la tradición? No dice, ¿qué opinan ustedes los judíos? No, ¿qué opina Netanyahu? No, ¿qué dice la Escritura? Y tenemos nosotros que ir siempre a la Escritura. Y otra vez él está mencionando, citando Génesis 15:6, que dice que su fe le fue contada por justicia. Miren, vamos a esa cita. Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. La Biblia de las Américas dice, lo reconoció por justicia. La Nueva Versión Internacional dice, lo reconoció a él como justo, porque Abraham creyó. La Biblia textual lo dice de esta manera, y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Aquí la palabra significa acreditado, reconocido, contado como justicia, ¿no? Entonces, contada por justicia, como lo dice la Reina Valera 60, si no mal recuerdo, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sí, así dice la Reina Valera 60. Ese contado habla en lenguaje de contabilidad. O sea, sumaron los balances, híjole, tenía un depósito. ¿Pero qué es el depósito? Es como si yo ahorita fuera al banco, tengo el número de tu cuenta y a mí me da la gana depositarte, regalarte cierta cantidad de dinero. No te lo estás ganando, no me lo has pedido, yo te lo quiero dar. Y de repente aparece en tu cuenta que tienes un depósito, le llamamos un crédito, ¿verdad? Lo malo es que no se notan porque pues sí tenemos deudas, ¿no? Entonces decimos, ay, hoy como que pagué menos, porque no te fijaste que te acreditaron, ¿verdad? Te llegó un crédito o una devolución. Pero si no debiéramos nada, diríamos, wow, tenemos dinero que nos apareció en el banco. Eso es un verdadero crédito, ¿me explico? Es un verdadero acreditar. Por eso, cuando usa este lenguaje de ser contado, es un lenguaje que digamos contable, ¿verdad? De financiero. A ver, hay dos maneras, hermanos, de obtener lo que tenemos. Hay dos maneras de obtener cosas. Una es
trabajando por ellas, esforzándose para poderlas adquirir. Incluso si te las robas, uno dice, hiciste un esfuerzo, ¿no? Fuiste a la tienda y te metiste y las robaste. Es tu esfuerzo, sudaste la camiseta. Pero la otra es cuando alguien te regala algo. Y un regalo no es regalo si te lo mereces. Un regalo no es regalo si tienes que pagar o corresponder con algo. Ya no es regalo. Entonces, esta justicia que Dios nos está dando es un regalo. Y por cierto, totalmente inmerecido. O sea, merecíamos todo lo contrario y el Señor nos está dando gracia, ¿verdad? Entonces, no puede ser que recibas por obra y por gracia al mismo tiempo. Cuando tú trabajas, al final del mes de esos 30 días, a ti te deben un salario. El salario no es la benevolencia del patrón, ¿verdad? No dices, ay, qué benevolente es el patrón, mira qué lindo, me llegó un cheque. No, es su obligación. Tú estás demandando ese cheque porque tú te lo ganaste. Entonces, no puede ser un regalo y al mismo tiempo fruto de un pago. O es pago o es regalo. Entonces te tienen que decir, este es un regalo, las vacaciones, el aguinaldo en México, ¿se acuerdan? Pues no era obligación, aunque creo que está en la ley, ¿verdad? No sé si está en la ley, ¿verdad? Pero aquí no está en la ley. Si alguien te da un aguinaldo, te está regalando algo más de gracia. De hecho, la palabra gracia, si ustedes recuerdan, yo les comenté que viene de la costumbre de los reyes, que cuando terminaban, ahora sí que en un año, les sobraba, tenían dinero de más en sus tesoros, el rey de pura gana les daba un bono extra a todos sus soldados. Y de ahí viene el famoso aguinaldo, de que el rey, el emperador, el gobernador, de su tesoro, le regala algo extra a sus soldados. Ok, a su ejército. Veamos el versículo 4, ¿verdad? Regresando un poquito a esta situación. En Romanos 4:4 dice, ahora bien, es lo que estoy diciendo, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor. Oye, no me estás haciendo un favor, sino como deuda, me debes, me deben. ¿Cómo decimos? Ay, me deben un día, o me deben mis vacaciones. ¿Por qué dices me deben? Porque está en el contrato, es parte del salario. El salario incluyó tus semanas o lo que te vayan a dar de vacaciones, tus días de enfermedad, tus días de aunque no seas mujer, ¿verdad? Te dan tus días de alumbramiento, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿De qué? De maternidad, los días de maternidad. Está bueno ser casado, ¿no? Ok, muy bien. No puede ser entonces que recibas gracia y favor. Ahí dice, o favor o deuda. Versículo 5, vamos a leerlo. Pero el que no trabaja, no, yo sí trabajo. No, el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. La justificación en Dios no funciona como deuda, sino como regalo por fe. No puede ser, por cierto, por nada bueno que hiciéramos, porque ahí dice el versículo que ¿quién está justificando Dios? ¿Al quién? Al impío, ¿no? A lo mejor tú dices, ay, pero es que yo me convertí a los 5 años. Bueno, eras un impíito, pero pues te convertiste. O sea, de todos modos eras un impío. Entonces es al impío al que Dios le está justificando. Y los que entraron un poco tarde, yo les dije al principio que justicia es absolver, el fundamento principal, el principio más elemental de la justicia es absolver al inocente y condenar al culpable. Pero aquí dice que Dios está justificando, absolviendo al culpable, al impío, lo cual sería una gran contradicción, ¿verdad? Dios tendría que haber hecho alguna componenda con su justicia para justificar al que no merecía la justicia. Pero ¿cómo dijiste? Absolver al inocente y condenar al culpable, más bien, condenar al culpable. Pero Dios está absolviendo, justificando, declarando inocente y justo al pecador, al impío. Es como el juicio ahorita de Donald Trump, ¿no? Se tiene que demostrar su inocencia de alguna manera, legalmente, para que no se diga que el juez actuó sin justicia.
Así que alguien podría decir, pero si yo me convertí de muy chiquito, de todos modos eras un pequeño pagano, ¿no? Yo tengo ahorita mi nieto y decimos, ay, qué bonito, pero es un pequeño pagano. Ahorita ya no quiere orar, ya no quiere orar, ya no quiere hablar de Dios. Jugando, pero yo digo que más bien endemoniado, le hablo de Dios y me hace así, le hablo de Cristo y me hace así, touch, le pone el touch, le hace así. Y no sé si lo haga jugando, yo espero que sí, pero la maldad está en el corazón de todo ser humano, del niño, de la niña más tierna del mundo. Ella necesita la justificación porque nadie puede salvarse por las obras de la ley. De hecho, no las está cumpliendo, ¿no? El niño es egoísta por naturaleza. Acabamos de salir de un cumpleaños, ¿verdad, mi amor? Y pues el niño quería todos los regalos, Chemo. No quería uno. Él quería ganarse todos. Había como 10 regalos. Jugamos lotería y él se gana uno. Por fin, gracias a Dios, gana, ¿verdad? Él estaba bien ducho, aprendió rápido a llenar las bolitas, las casetas de la lotería, ¿verdad? Pero él quería ganar las otras, ¿no? Y se enojó, hasta lloró cuando alguien más le estaba ganando los regalos. Bueno, la fe no es una obra meritoria, es una transferencia de confianza. Apunta eso, la fe es una transferencia de confianza. ¡Wow! Esto es importantísimo. Porque eres justificado cuando depositas tu fe, y fe es una confianza en alguien o en algo. La fe es una transferencia. Transferencia de confianza. No es una obra meritoria, ponle ahí. La fe no es una obra meritoria. Por el contrario, es una transferencia de confianza. Es cuando Dios te dice, ven, hijo mío, y yo te voy a salvar. Y tú dices, ¿así de fácil? Hay gente que me ha dicho, ¿y cómo soy salvo? Pues creyendo en Cristo. ¿Nada más? Sí, nada más. Están acostumbrados a entrar de rodillas. Están acostumbrados a pagar algo. O sea, una persona un día me dijo, es que no puede ser tan fácil. Y yo le dije, bueno, para ti es fácil, pero no fue fácil para Jesucristo. Al grado que él dijo, Señor, si hubiera un plan B, pues mejor manda el plan B. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de hecho no es tan fácil, porque si fuera fácil ya serías tú cristiano, ¿verdad? Pero me dijo, pero entonces no hay que hacer nada, ¿a poco nada más? Y aquellos que mataron. Y ya le tuve que explicar el Evangelio, ¿verdad? Si no te explicas el Evangelio a alguien, jamás va a entenderlo. Lo va a entender como una de las mayores contradicciones o una ilusión. Hermanos, nosotros no somos llamados a ser crédulos, somos llamados a tener fe. Una persona crédula es alguien que dice, ay, qué inocente, mira, se la creyó. Ay, ¿a poco? Dios dice, vengan y yo los haré salvos. Y puede haber alguien que diga, ¿de veras? Sí, de veras. Dice, bueno, pues no tengo nada que dar, Señor, pero aquí estoy, yo recibo la salvación que tú me estás ofreciendo. Entonces está transfiriendo su confianza en Dios y está diciendo, yo creo. Ve el versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Ahora se cambia de personaje. Otro de los personajes más reconocidos y amados en el judaísmo, ¿quién era? El rey David. El rey David, que a pesar de sus grandes pecados, fue un rey muy admirable y todo el mundo lo llegó a estimar y a querer. De hecho, el Mesías, ¿cómo se llama? ¿Hijo de quién? De David. Hijo de David, ¿verdad? Entonces, toma como ejemplo Pablo a David, a quien le atribuye Dios, le acredita, le imputa, y está citando el Salmo 32, hermano. El Salmo 32 lo escribió David precisamente en el momento en que él hizo, después de haber hecho la atrocidad que hizo, porque no solamente tomó la mujer que no le pertenecía, sino con el mismo esposo le mandó su condena de muerte. ¿Te imaginas qué barbaridad? Le das a su propio esposo el mensaje para que lo maten y él lo lleva. O sea, ponte a pensar eso. Nosotros, mi esposa y yo, que vimos una dramatización de esta situación, estábamos así como impactados, dijimos, ¡qué grueso! Ahora en la dramatización resulta que Urías se da cuenta que
que lo están condenando a muerte y aún así él muere, pero con la frente en alto, pero sacadísimo de onda. Desde el principio se ve la fidelidad de Urias. La fidelidad de Urias a toda costa, a toda costa. Y es Urias eteo, ni siquiera era del pueblo de Israel. Dios mío, qué barbaridad. Y uno dice, ¿cómo se atrevió a David a hacer eso? Bueno, pero Dios le otorga por la fe y por el arrepentimiento de David, le otorga el perdón. Dice el versículo 7. Es lo que dice el Salmo 32. Bienaventurados, dichosos, felices, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Acuérdate, no eran quitados, eran cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué merecía David en su pecado? La ira de Dios, como dice la Escritura, ¿no? La ira de Dios. Pero ¿qué hizo Dios en cambio? Perdonó su pecado cuando David se arrepintió. Pregunta, ¿fue porque David trató de hacer algo para compensar lo que había cometido? Dijo, bueno, ya la regué, ahora voy a hacer unas buenas obras, como algunos cristianos, ¿verdad? Pecan, se arrepienten, pero no se sienten perdonados, y como que jugamos a que, bueno, pues hoy voy a predicar, voy a salir a darle comida a los pobres, a hacer algo como para callar nuestra conciencia. No, no es así, ¿verdad? Pero aún así, siendo justificado David, Dios también lo... Las consecuencias del pecado. Claro, todo pecado tiene consecuencias, esas no las quita el Señor. Pero él merecía la muerte. Y el profeta le dijo, no morirás. ¿Por qué? Porque Dios lo perdona, porque a Dios le da la gana. Dios le da gracia. Es el primer ser humano, bueno, los primeros que se nota, que Dios le da la gracia inmerecida. Porque merecía muerte por todos lados. Muerte por asesinato, muerte por adulterio, apedreamiento, muerte por mentira, encubrimiento. No, si estuviera en un tribunal de ahora, la lista de cargos estaría grandísima, larguísima. Entonces David no trató de hacer algo para compensar lo que había cometido. Dios le da la gana y le atribuye una justicia sin obras. Yo quiero que vayamos a esta palabra, Filipenses 3:9. Mira qué hermoso versículo. Mira lo que dice Filipenses 3:9. Mira. Y dice el apóstol Pablo, y ser hallado en él, en Cristo, dice, a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado, está hablando de haber perdido todo, considerarlo como basura, dice, con tal de ganar a Cristo. Y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, derivada de la ley, de haber cumplido algo, de haber logrado algo, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede? Procede de Dios. ¿Sobre qué base? ¿La de las obras? No, la base de la fe, querido hermano. La base de haber transferido tu confianza en lo que Dios dice. Qué maravilloso. Ahorita lo vamos a ver en unos ejemplos maravillosos. Vamos otra vez del 9 al 11. Vamos a ver cómo dice la Escritura. Ahí en el verso 9 dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos? ¿Solo para los judíos? ¿O también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Y dice el versículo 10. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o siendo incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso, declara el apóstol Pablo. Versículo 11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Hermano, Abraham era un pagano, era un gentil pagano. En Génesis 12, Dios lo llama. Dios se revela y le dice, yo soy el Dios único, ven, sal de tu tierra, yo te voy a llevar a un lado, voy a hacer de ti una gran nación, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y él lo cree y obedece a esa revelación, ¿verdad? Ese es Génesis 12. Dios salvará perdón, ¿dónde estoy? Dios le llama
pero en Génesis 15, en Génesis 15, permíteme tantito, no sé cómo quitar eso. En Génesis 15 Dios hace un pacto con Abraham. Le dice que salga y vea las estrellas, y ahí es donde dice Génesis 15:6 que Abraham al ver esto creyó y le fue contado por justicia. Y hasta el capítulo 17 Dios le da la circuncisión como señal del pacto que hizo con él 14 años antes. ¿Te das cuenta? 14 años antes, cuando él era un incircunciso, un pagano, estaba apenas creyendo, Dios le hace el pacto y por haber creído, Dios lo toma como justo, lo justifica, lo salva, por haber confiado sin ver al Dios invisible. Él creyó y le fue contado por justicia. Hasta el 17 le dice como señal de pacto. ¿Qué leemos en Romanos 14? Abraham recibió la señal de la circuncisión, ¿como qué? Como un sello de la justicia de la fe. Es como el sello que recibes ya, pero ya tienes el paquete, ¿verdad? Ya tienes el documento, ya está sellado, mientras aún era un pagano, un incircunciso. Y esto es maravilloso, porque ahora Pablo va a hacer un contraste entre la ley y las obras, ¿verdad? A ver una cosa, ¿no? Antes de esto, la secuencia de los eventos. Vamos a seguir leyendo. Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Oh, y eso me gusta. De los mexicanos, de los guatemaltecos, de los peruanos, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, de los salvadoreños, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, por eso vemos que la promesa que Dios le hizo a Abraham era bendecir a todas las familias de la tierra, no nada más a un pueblo llamado el pueblo de Israel, sino a todos los demás, porque ni siquiera existía Israel, ni siquiera había venido el hijo de la promesa, pero ya Abraham había creído siendo incircunciso, Dios lo justificó por medio de la fe. Del versículo 12 en adelante vemos todo este proceso, ¿verdad? Dios va a salvar al circunciso que sigue en los pasos de la fe. Este versículo es bien importante, hermanos, pongan atención. Vamos a leerlo, dice, también Abraham es padre de la circuncisión, o sea, sí, no solamente de los incircuncisos, sino de los circuncisos, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham. Hay que subrayar esto. ¡Wow! Si alguien te dice algo, llévale este versículo. Mira, no basta con ser del pueblo de Dios circuncidado al 8º día. Tienes que seguir los pasos de la fe de tu padre Abraham. ¿Me estoy explicando? Y aquí es donde se quita toda jactancia. Aquí es donde se incluye, sí, judío, sí, eres judío, porque la Biblia dice claramente que no es judío todo el que nació nada más de la tribu de Judá, sino el que lo es en el corazón, en la obediencia. Así que si sigues los pasos de la fe de tu padre Abraham, cuando era incircunciso, entonces sí, Abraham es tu padre. ¿Se acuerdan cuando estuvieron diciéndole al Señor Jesús, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham? Y dice, no, pues le dijeron también a Juan el Bautista, nosotros somos hijos de Abraham. Dice, Dios puede dar hijos a Abraham hasta de estas piedras que están aquí en el río, ¿verdad? Les dijo, creo que si fueras tener hijos de Abraham, harían lo que Abraham. Y Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, pues Abraham vio mi día y se gozó. Y yo era antes que Abraham. Y yo soy antes que Abraham. Ahí casi lo querían apedrear, ¿verdad? Abraham vio mi día y se gozó de haber visto. O sea que a Abraham se le reveló toda esta profecía, ¿verdad? Esa promesa era Cristo Jesús, esa simiente era Cristo Jesús. Ahora, del versículo 13 en adelante, el apóstol va a hacer una comparación, ¿verdad? Un contraste entre la ley y la fe, demostrando que Dios salva a todo aquel que cree en la promesa. Ahí se va a hacer el contraste. Todo aquel que cree en la promesa, Dios le va a salvar. Así que vamos a leer el versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo
no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Señores y señoras, la ley vino 430 años después de Abraham. ¿Cuánto? Un poquito de tiempo, ¿verdad? Poquito nada más. 430 años después fue cuando Dios da la ley y legaliza la circuncisión, hermano. Hermano, lee el versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque pasaron 430 años. Dios le dio la promesa y fue justificado por la fe mucho antes. Los que son de la ley no son los herederos, son los de la fe. Te voy a ilustrar esto. Suponte que tú eres un niño, ¿verdad? Una niña, y tu papá te promete una bicicleta. Y te dices, te prometo que el 25 de diciembre, de Navidad, te voy a dar una bicicleta roja, como a ti te gusta, ¿no? Y tú estás bien emocionado, ¿no? Y llega el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Llega el 25 y no hay bicicleta. Bajas corriendo de tu recámara, si está arriba vas a ver tu zapatito, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Y ves para todos lados, no hay bicicleta. Y te quedas así, y de repente baja tu papá de su recámara y dice, bueno, es que no sacaste buenas notas en la escuela. Papá, pero tú no me dijiste. No, pero no sacaste buenas notas. Sí, pero tú me dijiste que me ibas a dar una bicicleta. Nunca me mencionaste que tenía que ver con mis notas, que tenía que sacar, o sea, ¿qué tiene que ver? Tú me dijiste, papá, tú me prometiste la bicicleta. Hermanos, si el cumplimiento de la promesa depende de nuestra obediencia a la ley, estamos fritos. Pues nadie puede hacer esto. Por eso la promesa a Abraham y su descendencia es por medio de la justicia de la fe, no por medio de la ley. Versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Verso 15, porque la ley produce ira. ¿Qué es lo que produce la ley? Ira. Todas las leyes lo que producen es condenación, porque si no las cumples, estás bajo condenación. Para eso es la ley. Por eso te pone la ley de tránsito, ¿verdad? Para que sepas que si haces algo, te va a caer, te va a costar. Así que la ley produce ira, no produce fe. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué está diciendo? No había ley en la época de Abraham, no hay transgresión. En cambio, en la vid ya había ley. Hermanos, ¿qué diferencia hay entre transgresión y pecado? Mira, si tú te metes en una calle que está prohibido meterte y no ves el letrero, pues tú has pecado, pero no has transgredido. Te voy a explicar por qué. Porque tú no te fijaste, tú no sabías que no podías entrar por ahí. O no sabías que no te podías estacionar en reversa o de cola o en tal lado. Como por ejemplo a veces sucede que vas a un court y te estacionas en batería y no, el reglamento dice que tienes que estacionar a la par de la calle, dando un semicírculo. Sin embargo, si conoces la ley y lo haces, ya estás en transgresión de la ley. Todos los dos son pecadores, pero uno es pecador solamente y el otro es transgresor de la ley, porque el transgresor ya conoce la ley. ¿Me estoy explicando? Ajá. Así que para todos los que creemos, la promesa es en el versículo 15 es diferente. Termina diciendo, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero no significa que tampoco hay pecado. Sí hay pecado, pero no transgresión porque no hay ley. El pecado es en la conciencia, ¿verdad? Se va a la ley ya de la conciencia, pero no una ley escrita. No hay más remedio que usar el versículo 16 y 17a, que es por gracia. No nos queda otra más que lo que dice adelante. Por eso es por fe. ¿Se fijan cómo lo dice Pablo? La ley produce ira. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia.
a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, para aquellos que vienen después de Abraham, hermanos. Que sea firme la promesa, porque si no, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, y ahí nos incluimos todos. ¿Por qué yo puedo decir que Abraham es mi padre si no soy judío? Porque Abraham no era judío. Abraham es padre de la fe, y yo soy salvo por la fe. Por eso, para que esté de acuerdo con la gracia, debe ser por fe. Para que sea gracia, que sea un regalo, la salvación debe ser por fe. Eso es bien importante. Como es por gracia, hermano, esto es bien importante, esto sí quisiera que lo apuntes, como es por gracia y no por obras, ningún creyente dejará de alcanzar lo que Dios le prometió. Otra vez, como es por gracia esta salvación y no por obras, la bendición es que ningún creyente, ninguno que cree, dejará de alcanzar lo que Dios le prometió, la vida eterna, porque precisamente es por gracia. Repito el concepto porque lo apuntes. Sí. Como es por gracia y no por obras, ya apuntaste hasta ahí. Como es por gracia y no por obras, ningún creyente dejará de alcanzar lo que Dios le prometió. Subrayé esta palabra, versículo 16, a fin de que la promesa sea firme. Ningún creyente dejará de alcanzar la bicicleta que le prometió su papá. ¿Por qué? Porque no es por si sacas buenas notas. ¿Te fijaste? No es por si te portaste bien, es porque yo te prometí que te iba a dar la bicicleta y no te puse ninguna condición. Así que, si hubiera habido una condición, entonces tienes que cumplir la condición. Por eso hay seguridad en la salvación, hermano. Por eso la salvación no se puede perder, porque no depende de tus obras. Es para todos los que creemos. Y dice aquí, todos los que creemos. Por cierto, hay gente que piensa que si se va a bautizar en el río Jordán, entonces es salva. Un día un pastor me dijo eso, yo casi me desmayo. Me dice, no, usted ya fue a Israel, pastor. Digo, no he ido, pastor. No, es que tiene que ir. Tiene que bautizarse en el río Jordán. Es más, usted no es salvo si no se bautiza en el río Jordán. Ya no le quise contestar porque dije, no, vamos a salir mal, ¿verdad? Y aparte era mi casero, ¿verdad? Entonces yo me le quedé viendo y dije, no puede ser, Dios mío. Cuando lo vi tan seguro y tan alocado, hermano, a Abraham no se le prometió la península, la de Gaza, ¿verdad? La región de Gaza, ni donde están. Mira lo que se le prometió, le dijo que era heredero del mundo. ¿Ya leíste aquí? ¿Cómo dice aquí? A ver, ¿dónde está esa parte? Déjame verlo. Déjame ver. Aquí lo vimos. Versículo, a ver. A ver. Vamos a ver. Ya se me perdió. Y todo por no haberlo citado en su momento. Híjole, se me fue. Acá está, versículo 13. Lo pasé muy rápido. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero ¿de qué? Del mundo. No es la tierra palestina como heredad, es el mundo entero. ¿Por qué? Porque era para todas las familias de la tierra. Dice la Biblia que multiplicaría su descendencia, que no se podría contar. Hermano, ¿sabes por qué no se puede contar? Porque eso incluye no solamente al pueblo de Israel, incluye a todos los que hemos sido salvos por la gracia en Cristo Jesús por medio de la fe. ¿Amén? Así que es bien importante. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa fe por la cual somos justificados? ¿Cuál es la naturaleza de esa fe? Eso es lo que Pablo nos va a explicar del 17 al 22. Vamos a leerlo, hermano. Esto está tremendo. 17 al 22. Leamos aquí en la pantalla. Como está escrito,
te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Y sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¡Qué tremendo! Entonces, el primer elemento es este: esa fe descansa en la confiabilidad de Dios y no en nuestras circunstancias. Voy a repetir eso, apúntalo. La fe que salva descansa en la confiabilidad de Dios y no en nuestras circunstancias. Confío en Dios. Hay gente que te puede llegar a decir: bueno, yo entiendo que tú creas en eso, pues tu fe es irracional. No, hermano, nuestra fe no es irracional. ¿Sabes por qué? Porque es completamente racional confiar en alguien que es confiable. Es completamente inteligente, lógico, confiar en alguien que sí es confiable. La fe descansa en confiar en alguien que sí es confiable. ¿Me estoy explicando? Dios no es como nosotros, no en las circunstancias. Hermano, eso es exactamente lo que hizo Abraham. Me da risa un poquito esto porque dice que volteó y contempló su cuerpo y lo vio como casi muerto, ¿verdad? Sí, yo creo que pues se miró y dijo: pues ¿cómo? ¿Con qué ojos divina tuerta? Yo ya no puedo. Y luego volteó a ver a Sara y dijo: uy, pues no, ¿verdad? Su matriz ya está muerta, está esterilizada, ya está seca. Así le decían a las mujeres, secas, ¿no? ¿Cómo va a ser? Hermano, Abraham no siempre tuvo una fe altísima, a veces tuvo momentos de duda, pero él decidió no ver sus circunstancias y dice ahí, se fortaleció en la fe. ¿Con qué se fortalece uno? En la fe, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Él confió en la confiabilidad de Dios, porque sabía que Dios es poderoso, dice el versículo, y fiel para cumplir lo que promete. Ve nuevamente el verso 17 otra vez. ¿Cómo dice? Dice el verso 17. Delante de aquel en quien creyó. ¿Cuál eres aquel? Nada más y nada menos que Dios, el Todopoderoso, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¡Wow! Abraham no confiaba en las circunstancias. Él venció las circunstancias. Al fortalecer su fe, dice la Biblia que le dio gloria. Mira lo que dice aquí. Esto es bien importante, Versículo 20. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto te va a gustar, hermano. Mientras más difícil sea el cumplimiento de lo que Él promete, mayor será el despliegue de su gloria. Así que no te amilanes: ay, no, es que pues está re difícil, yo ya tengo 50 años, 60 años, ¿cómo me voy a tener esto? ¿Cómo? Mientras más difícil sea, cáncer terminal, más gloriosa es la fe que ejercemos en Dios, le da más gloria a nuestro Dios. ¿Dijiste haberse fortalecido dando gloria a Dios? Sí, la verdadera fe no se glorifica a sí mismo. Apunta eso. La verdadera fe no se glorifica a sí misma. La fe le da gloria a Dios. A ver, voy a repetir ese concepto. La verdadera fe
no se glorifica a sí misma, sino al objeto de su fe. La verdadera fe no se glorifica a sí misma. Versículo 20, estamos hablando del 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe y eso dio gloria a Dios. La verdadera fe no se glorifica a sí misma. ¿Ya vieron qué grande es mi fe? No, glorifica al objeto de su fe. O sea, nuestra fe es lo que proclama delante de todo el mundo que nuestro Dios es capaz de hacer todo lo que Él prometió. No solo porque Él tiene el poder de hacer lo que dice, sino porque Él tiene toda la disposición, toda la inclinación a bendecirnos, porque dice la Biblia que Él nos ama, y nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que a todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, mientras más difícil sea el cumplimiento de lo que Él promete, mayor será el despliegue, la manifestación de su gloria. Te voy a poner un ejemplo que te va a gustar mucho. No te duermas. Mientras más difícil sea el cumplimiento de lo que Él promete, mayor será el despliegue de su gloria. Mientras más difícil sea lo que Él promete, mientras más difícil sea que se cumpla una de sus promesas, mayor gloria va a recibir el Señor. A ver, te voy a poner un ejemplo bien importante. Imagínate que tú eres un niño de 2 años o de 3 años y estás ahí al borde es tu cumpleaños, ¿verdad? Te hicieron un party bien padre en una alberca. Tú nunca te has metido en la alberca, tú no sabes nadar. Y estás a la orilla de la alberquita y el papá está adentro y todos te están viendo y el papá te dice, ven, tírate, yo te agarro. Y tú estás así y volteas y todos te están mirando. Cuando ese niño se tira y se avienta, ¿quién es glorificado? El padre. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice, confió en su papá. ¿Me estoy explicando? Le tuvo fe a su papá. Si hubiera un incendio y estás en el primer piso y tu papá está hasta abajo y se está quemando la casa y tú eres un niño con miedo y con temor, pero tu papá te dice, no te preocupes, tírate, yo te agarro, no te va a pasar nada, yo aquí te cacho, te prometo que no te va a pasar nada, vamos, hazlo, apúrate, hazlo. Cuando ese niño o esa niña se avienta y el papá lo agarra, ¿quién es el héroe? ¿Quién recibe la gloria? ¿Por qué? Porque dijo, wow, la niña le tuvo fe, le tuvo confianza, escuchó la voz de su papá. Vamos a poner otro ejemplo. En la misma alberca, tú ya tienes 4 añitos o 5, ¿no? Pero ahora está más difícil la cosa. Porque estás en la orilla y resulta que estás solo con tu papá y tu papá se metió a nadar y estás hasta allá, hasta la otra orilla, hasta el otro lado. Y de repente ve que un perro, el perro del vecino, que es un Doberman impresionante, que odia a los niños, que está con unos dientes tremendos, está a punto de romper y abrir un hueco y pasar al lado y irse sobre tu hijo. Está pero exagerado. Y le gritas a tu hijo, tírate al agua. Viene el perro, tírate al agua rápido y ya va, está a punto de entrar. Y tú estás lejos, pues dice, yo soy lo suficientemente rápido para sacarte, tírate al agua. Si ese niño se tira al agua, y en el momento que se hunde el papá empieza a nadar y cuando toca a fondo, ¿verdad? Siente unos brazos fuertes y ¡fum! Sale el papá con el niño, ¿no? Mientras más difícil fue la situación, imagínate, arriba lo está viendo su esposa o lo está viendo su otro hijo. Dicen, ¡wow! ¡Mi papá! ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Sí. Mi esposo prometió, cumplió. ¿Qué hizo más grande la gloria del esposo? La fe del niño. A ver, hermanos, cuando ejercemos nuestra fe, le estamos dando gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Nuestra fe es lo que proclama delante de todo el mundo que nuestro Dios es capaz de cumplir todo lo que Él ha prometido. En segundo lugar, la fe descansa en la palabra del Señor, en la promesa, porque dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, versículo 21, estando plenamente convencido
de que lo que Dios prometió, poderoso era también para cumplirlo. Hermano, la fe descansa en la palabra, léase en las promesas de Dios, y también descansa en el carácter de Dios. Dios es confiable y Dios cumple lo que promete. Entonces la enseñanza aquí es: aférrate como Abraham a lo que Dios prometió. Hermano, ese es el problema de muchos cristianos, que declaramos cosas que Dios no prometió. Mira, yo te puedo decir, yo creo en Dios y Dios te va a sanar porque yo pongo toda mi fe en el Señor. El Señor, ya está, tú estás sana en el nombre de Jesús. Se oye muy bonito, está muy padre. El único problema es que Dios no ha prometido en ninguna parte que todo el tiempo te iba a sanar. Lo que sí ha prometido es que Él se va a llevar la gloria y que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, inclusive si no te llegara a sanar. Entonces nuestra confianza está en la palabra del Señor. Tú no puedes obligar o tener fe en algo que Dios no dijo. Por eso el estudio de la palabra es muy importante. Porque en la palabra tú vas a ver lo que te corresponde a ti y lo que no te corresponde a mí. No, es que Dios dice, Dios me dijo que todo lo que yo ponga a mi pie, en la planta de mi pie será mío. Espérame tantito, Josué. Tú no eres Josué. Eso se lo dijo a Josué en un contexto determinado de una tierra. Hay gente que anda pisando señoritas, les da su pisotón a la señorita que le gustó, al joven guapo. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que todo lo que yo pisare será mío. No, nuestra confianza está en lo que Él sí prometió: estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sanarnos conforme a su voluntad. Claro que sí. Él sana, sí sana, pero no siempre sana. No hay una promesa que diga, siempre que ores por mí te voy a sanar. Entonces la superfe, lo que llaman la superfe, no es fe, es una tontería. Y por eso hay tantos problemas, porque andamos diciendo cosas que Dios no dijo, cuando nos metemos en cosas que Dios no hizo. A mí me pasó, yo quise ser más bueno que Dios y unimos 2 iglesias, 2 congregaciones de diferentes cabezas, porque pensamos que Dios iba a glorificar. No, pues si Dios nos prometió, oró por la unidad, pero no ese tipo de unidad, ¿verdad? Y la regamos, porque nos hicimos algo que no dice la Biblia que hagamos. Entonces, es muy importante que nuestra fe no solo descanse en que Dios es confiable y es poderoso, pero descanse en lo que Él prometió. Él dijo bicicleta roja, entonces sí, bicicleta roja, ¿verdad? Amén. Hay muchas promesas, hermano. No te quedes con esta de la sanidad, ¿verdad? Porque van a decir los severos, ay, entonces no me va a sanar el Señor. No es cierto. No es cierto. Sí, el Señor sana. El Señor, ahí está mi esposa, ¿verdad? O sea, pero mi esposa ya está libre de cáncer, pero tuvo que pasar una situación que no hubiéramos querido que pasara, pero Dios se glorificó. Algo nos enseñó, algo le enseñó a la cirujana. Se maravillaron, Dios se maravilló, hubo gloria para Dios, la gente intercedió, la gente se oró. Yo crecí en fe, estoy más agradecido, más enamorado, más contento de decir, ahorita pues tocaría el lado derecho de la cama y no habría nada, ¿verdad? Pues pudo haber ido en la anestesia, en toda cirugía, o el cáncer avanzar, o tantas cosas que pueden pasar. Dios no lo permite, Dios se glorifica. Mientras más difícil es la prueba, más se glorifica el Señor. Cuando ejercemos nuestra fe y nos aventamos a los brazos de nuestro Señor. Señor, no importa, yo me aviento. Y yo vi la fe de Vicky aventarse a los brazos del Señor. No sabía lo que venía. Y ella dijo, adelante, vamos a darle. Vamos a seguir leyendo. 8:30. Terminamos. 23. Y no solo por él fue escrito esto. No solo por él fue escrito que le fue contada por justicia, sino también por nosotros, a quienes será contada, atribuida, acreditada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. No sé si se fijan en la correspondencia. Abraham creyó que del vientre muerto de Sara y de su cuerpo casi muerto, Dios iba a resucitar, Dios iba a darles vida. Y es exactamente lo que nosotros creemos, por lo cual somos salvos.
Nosotros creemos que Dios le dio vida a un cuerpo muerto, el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos la misma fe. Por eso esto se escribió no solamente para aquellas personas, ni para los judíos, ni para los primeros cristianos, sino para nosotros, los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Ya les expliqué que transgresiones cuando ya conoces la ley y de todos modos la violas, y resucitado para nuestra justificación. Pero todo esto es poniendo la fe en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces con esto termino. Esta enseñanza, como casi todas, pero en especial, dice la Biblia que es para nosotros. Es para ti que estás escuchando esto, es para ti que apenas vas a escucharlo, es para que te apropies de esto. Y ese es el tercer punto. La fe es para nosotros también. Lo que fue escrito es para nosotros. Así que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Si tú no crees en la resurrección, vana es tu fe. Entonces Dios no es capaz de hacer lo que Él prometió, darte vida eterna. ¿Cómo te va a dar vida un muerto, hermano? Dios prometió vida eterna. Imagínate que Él se quedara en la tumba. Pues entonces no sería vida eterna, ¿verdad? El punto 3, la fe es para nosotros. Es para nosotros también. La salvación es por fe para nosotros, o fue escrito todo esto también para nosotros. O sea, dice, no solo por Él fue escrito que le fue contada por justicia la fe, sino también por nosotros. Nos fue contada por justicia. O sea, el punto 3 es que nosotros también, nuestra fe nos es atribuida, acreditada para nuestra salvación. No debemos nada a Dios, ni nada. Lo malo ha sido cancelado y lo bueno ha sido acreditado a nuestra cuenta. Las justicias de Cristo. Acuérdense, una de las razones por las cuales Jesucristo resucitó es esta: para nuestra justificación. Termino con esta explicación que ya se las he explicado y yo la aprendí de un pastor. La verdad no la tenía clara, pero él me la explicó claramente. La muerte de Cristo paga todos los pecados que nosotros cometimos. Pero la resurrección de Cristo, que es la vida de Cristo, nos pone a nuestra cuenta todas las buenas obras que Jesús hizo toda su vida. Si nada más pagara la deuda, no somos salvos, porque todavía no hemos hecho la justicia de Dios, no hemos cumplido la ley. ¿Me estoy explicando? Ya pagó los platos rotos, pero ¿dónde están las buenas acciones? ¿Dónde están los platos nuevos? ¿Dónde están los nuevos platos? Seguiremos debiendo. Seguiremos debiendo. ¿Dónde están los méritos? ¿Dónde está la ley cumplida? Recuérdate, Dios no puede justificarnos si no se cumple la ley. ¿Quién la cumplió por nosotros? Cristo. Todos esos cumplimientos son acreditados cuando Cristo resucita. Amén. Vamos a dejarle ahí, hermanos. Dios los bendiga.